Vamos a compartir hoy el libro de Romanos, capítulo 5, del versículo 12. Vamos a leer. Romanos, capítulo 5, del versículo 12 al 19. Vamos a leer esta parte de la Biblia. Voy a comenzar. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hasta el versículo 19 he leído. Esta palabra, Romanos capítulo 5, me ha hecho realmente pensar con detenimiento sobre la manera en la que Dios nos salva. Porque la Biblia es un libro que está bien ordenado para explicarnos acerca de la manera de la salvación. Si una persona puede estructurar bien el texto bíblico, y será muy fácil para esta persona explicarlo y también exponer ante la gente. Entonces acá el libro de Romanos capítulo 5, la parte que hemos leído nosotros, nos habla precisamente de dos figuras importantísimas que aparecen en las Escrituras. El primero es Adán, ¿no? Adán es el primer hombre, pero luego aparece Cristo, dice, o Jesús o Jesucristo. Es el segundo hombre, el último hombre, no es el segundo, el último. Entonces, acá el texto, en el versículo 12, utiliza acá el concepto todos, ¿sí? Ya acá el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ya utiliza el vocabulario todos, ¿sí? Todos, es decir, que incluye a todas las personas. Pero cuando empezamos a leer el texto, bajando el capítulo 14, el capítulo 15, y luego acá el versículo 17. El versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya, acá dice que mucho más reinarán en vida por uno solo. Ya dice que por la transgresión de uno reinó la muerte. Pero luego dice que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ya constantemente los versículos del libro de Romanos capítulo 5 comparan dos extremos. Uno es Adán, otro es Jesús, ¿sí? Pero en el versículo 18, estimados oyentes, otra vez
el escritor es apóstol Pablo, utiliza el concepto todos. ¿Sí? Versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y luego la segunda parte dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, en el versículo 12 ocupa el vocabulario todos, incluye a todo el mundo. En el versículo 18 otra vez incluye el vocabulario todos. Pero en el versículo 19, de repente el apóstol Pablo hace un giro inesperado. Ya él no menciona la palabra todos, sino que dice muchos. Versículo 19. Porque así como por la transgresión, como por la desobediencia de un hombre, los muchos dijo. Entonces aquí es donde mi cabeza daba vuelta, porque el pastor nos preguntó por qué dice todos y luego por qué dice muchos. ¿Qué pasó con el escritor, que es el apóstol Pablo? ¿Por qué cambia el vocabulario? En ese momento yo estuve atento a lo que el pastor nos dijo y en ese momento pude entender algo que, aunque parece obvio, pero es muy importante para la vida, o sea, para la salvación. ¿Qué es? Cuando la Biblia nos habla de muchos, nos está diciendo que no se refiere a todos. ¿Pero por qué no nos incluye a todos? Porque esta palabra solamente es para los que creen en ello. ¿Entiende? Ya. Es decir que muchos se refiere a un grupo, ¿no? Un grupo que son bastantes, ¿no? Por eso es muchos. Pero todos, es decir que reúne a todas las personas del mundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza el concepto muchos, es decir que no son todos que aceptan esta forma de ser pecadores, de ser constituidos pecadores. ¿Cuál es la forma que la Biblia nos dice que somos pecadores? Por la desobediencia de un hombre. O sea que no incluye ni una milésima obra del hombre. O sea, de nosotros. No utiliza Dios ninguna observación a la vida de ustedes. Dios no mira qué tipo de vida ustedes llevaron para decirles a ustedes, ustedes son pecadores. Sino que solamente el hecho de que ustedes hayan sido formados en el vientre de su madre, ya a ustedes les hace ser constituidos pecadores. ¿Quién acepta esta palabra? ¿Quién acepta que solamente por nacer en este mundo es pecador? ¿Ustedes aceptan esta palabra fácilmente? Ya, hermanos, lo que el pastor nos ha hecho abrir los ojos es, una persona para ser pecador debe aceptar que es pecador conforme a la palabra escrita en la Biblia. No es lo mismo decir que yo soy pecador porque cometí varios pecados o porque cometí varias transgresiones, ¿no? Es decir que muchas veces yo llegué a cometer ciertos pecados, ciertas faltas, ciertos errores, ciertas maldades. Si una persona piensa que por lo que hizo se vuelve pecador, entonces cuando vea a una persona que mató, que hizo gran pecado, entonces se compara con ella y dice, ¿cómo es posible que uno que mató, que robó, que cometió adulterio, pueda recibir la misma salvación que yo, que no cometí todos estos pecados? Entonces empieza a evaluar que por la vida que llevó, por la obra que llevó, esta persona es justa o es pecadora. Entonces, qué impactante es el texto, porque el texto no dejó nada al azar, la Biblia no dejó nada al azar, sino que hace ver claramente que esta palabra no todos pueden aceptarla. Porque si me dicen a mí que un niño, y discúlpeme hermanos, con todo mi corazón discúlpeme,
Si me dicen a mí que un niño de 2 años es pecador, o que un niño de 2 meses de haber nacido es pecador, entonces yo voy a poner el grito en el cielo, ¿no? ¿Qué está hablando usted? ¿Por qué dice que soy pecado? ¿Qué es pecador un niño de 2 meses? ¿Ah? Lo único que hace él es comer y luego defecar. Eso hace un niño, un bebé de 2 meses. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque tengo 2 hijos, ¿no? Entonces ya vi a mis hijos en ese periodo de su vida. ¿Ah? Hoy en día mis hijos avisan, ¿no? Ah, papá, quiero hacer pipí. Ah, quiero ir al baño. Y luego me llaman y yo voy y les hago ir al baño. El más grande ya se acostumbró a ir solo. Entonces, digamos que un niño de 2 años, ¿qué pecado puede tener, hermanos? El niño es un ángel. El niño es una persona que no tiene mayores, ¿cómo decirlo? No tiene cosas malas. Hermano, esto es el humanismo. Ustedes siendo padres también, viendo a su hijo recién nacido, viendo a su hijo de 2 meses, ustedes no lo ven como pecador. Yo tampoco, no estoy diciendo que ustedes nomás. Yo tampoco puedo observarlos como pecadores. Tampoco puedo verlos como pecadores. Sino que para mí son mis hijos hermosos, preciosos, santos, parecen ángeles. Para mí. Por eso a veces cuando veo fotos de recuerdo de mis hijos cuando eran bebé, a veces pienso, tanto daría para que el tiempo se volviera atrás y me otra vez tener a mis hijos con esa edad. A veces pienso de esa manera, pero rápidamente me despierto. No, eso es un deseo equivocado. Porque todos los niños deben crecer, todos los niños deben avanzar, deben tener edad y luego volverse un día adultos. Entonces, el texto del libro de Romanos capítulo 5 es decidor. ¿En qué sentido? En que nos hace ver que nuestro concepto del ser pecador y el concepto bíblico del ser pecador son diferentes. Entonces, si una persona aspira a ser justo, a ser justificado, primero debe sumergirse en la palabra que dice que por la transgresión, por la desobediencia de un hombre, somos pecadores. Si no es capaz de sumergirse en esa palabra, si no es capaz de aceptar esta palabra, jamás llega a su corazón un correcto entendimiento de la justificación. Siempre se quedará en medio. Dios me salvó por algo especial, dice la gente. Yo soy una persona especial. Hermano, discúlpeme, yo no quiero ser grosero, pero... ¿Y en el mundo cuántas personas especiales más que nosotros existen? Muchísima gente. Mucho mejor que nosotros. Ubicado intelectualmente mucho más alto. Económicamente mucho mejor posicionado en la sociedad. Mucho mejor que nosotros, más sabio. Entonces, Dios ha declarado, según la Biblia, por medio del libro de Romanos capítulo 5, uno que quiere ser constituido justo, primero debe sumergirse en la palabra que es pecador por un hombre Adán. Nosotros esto debemos marcarlo con mucha claridad en nuestro corazón. Si alguien piensa que ha sido pecador por lo que hizo, desde hoy debe cambiar este pensamiento. Ustedes no fueron constituidos pecadores porque pecaron. O sea, para la sociedad tal vez ustedes son declarados pecadores cuando hicieron maldades. Pero para Dios, la constitución de nuestro pecado viene antes de que nosotros naciéramos en este mundo. Esto es bíblico, esto es exacto, esto es preciso. ¿No creen ustedes? Entonces veamos la Biblia. Salmos capítulo 51 primero. Salmos capítulo 51, el versículo 5.
Voy a leer, dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es el testimonio del rey David. Después de haber cometido pecado con la mujer de Urías, Betsabé, y después de haber mandado al frente de la batalla a Urías para que muera, luego el siervo de Dios, Natán, le exhorta al rey: tú eres ese hombre maldito y malvado. El rey David descubre su identidad maligna, perversa, ¿no? Él declara delante de Dios: yo fui formado en pecado, todo mi ser está cubierto de maldad y pecado, y en pecado, dice, me concibió mi madre. Entonces, cuando fue concebido en el vientre de su madre, ya es pecador. Este descubrimiento en el corazón del rey David es claro, preciso. No soy pecador porque pequé, no porque adulteré, no porque tomé la mujer de otro, no porque maté, sino que mi constitución genética es maldad, es pecado. ¿Entienden? Y luego el capítulo 58, versículo 1 al 3, vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 58, versículo 1 al 3. Voy a leer: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Ya el escritor de este salmo dice: ¿juzgáis rectamente, hijos de los hombres? O sea, en ustedes está la pesa cabal, o sea, la justicia verdadera. Antes dice: en el corazón maquináis iniquidades. Es decir, que antes de ejecutar la maldad, antes de cometer el pecado, ya en su corazón maquina, planea, ¿qué cosa? Las iniquidades. Antes de cometer el acto de transgresión, de pecaminoso, en su corazón estaba maquinando la iniquidad. Eso está diciendo el libro de Salmos. Y luego el versículo 3, que nos explica detalladamente qué cosa. Versículo 3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y este versículo, aunque parece una contradicción, pero es un versículo que nos hace ver el origen del pecado en el hombre, ¿no? ¿Desde dónde somos pecadores? Desde la matriz. Hermanos, la matriz no es la película, ¿no? Porque la película es Matrix, ¿no? Con X. Esta matriz se refiere al lugar donde el feto empieza a formarse, es el vientre de la madre. Y luego dice: se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ustedes cuando nacieron, ustedes ya eran mentirosos. Yo también. No solamente los estoy acusando a ustedes, sino que yo también era mentiroso. Entonces el libro de Romanos, en el versículo 19 específicamente, nos hace entender que esta verdad, esta aseveración de Dios, este análisis profundo del ser humano de parte de Dios, es un análisis que no todo el mundo acepta. Por eso dice los muchos. Entonces, ¿qué es lo que podemos agradecer acá? Es que nosotros, en algún sentido, podemos decir que estamos entre muchos que han aceptado que éramos pecadores por un hombre, Adán. ¿Sí? ¿Ustedes también están en el grupo de los muchos que aceptaron que por un hombre, Adán, eran pecadores? No por lo que hicieron. Lo que ustedes hicieron son solamente síntomas de lo que ya éramos pecadores. Es solamente un síntoma. Sí o sí en nuestra vida un día iba a ocurrir, iban a manifestarse los pecados. ¿Por qué? Ya nuestra condición genética original es pervertida. Disculpen, hermanos, las palabras, ¿no? Es pervertida, es decir, que
está desviada de la santidad. Está apartada de Dios. ¿Desde dónde? Desde la matriz, desde que nacimos. Hermanos, esta palabra, aunque entre nosotros podemos hablar, podemos decir, pero entre la gente del mundo, escuchando esta palabra, se escandaliza. ¡No! ¿Qué estás hablando? Eres un exagerado. ¿Cómo? Un niño que está en el vientre va a ser pecador. Estás mal de la cabeza tú. Eres un fanático, ¿no? Eres un exagerado. Pero Jesús dijo que uno que mata y uno que se enoja es igual, dijo. Uno que mata a otra persona y uno que se enoja con su hermano son iguales, dijo. Entonces la gente leyendo esta palabra también debe escandalizarse, ¿no? Pero no importa si es adulto, sí. Alguno dirá, sí, no hay problema. Porque si se enoja igual es pecado. Pero cuando hablamos de un bebé, de un niño, en ese momento, hermanos, nuestra humanidad aflora en gran manera. ¿Sí? Yo tuve conflictos por esto, ¿no? Yo lo estoy hablando en esta plataforma de TikTok, así de esta manera, porque pienso que los hermanos ya han entendido bien el concepto del pecado. Pero si yo voy a una casa donde hay una madre que tiene un hijo pequeño, tal vez tengo que medir mis palabras. Porque probablemente el instante siguiente al que yo haga esta aseveración, ya mis pies estarán en la calle. Mis pies estarán afuera en la calle. Precisamente una cantidad de insultos detrás mío, ¿no? Y una mirada de desprecio totalmente. Por eso tengo que cuidarme, ¿no? De decir esto en una casa donde hay un niño pequeño. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tengo la experiencia de mi vida, ¿no? Cuando comencé en este camino, cuando recibí la salvación en el año 2011, yo tenía muchos deseos de predicar a mis vecinos, a la gente cercana, y un día me fui a una casa y en esa casa traté de explicar esto de manera sencilla, ¿no? Pero muy clara, muy aguda. Todos somos pecadores desde que nacemos, todos tenemos pecado. En ese momento una señora me dijo, ¿qué estás hablando tú? ¿Un niño de 2 años también tiene pecado? ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo respondí, sí. En ese mismo momento esta señora, que era una mujer de unos 40 años, 50 años más o menos, en ese mismo instante su palabra fue, vete de mi casa, fuera de aquí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo soy muy obediente, ¿no? Entonces le dije, entonces me voy. Y saliendo de la casa sentía un pesar en mi corazón. Nunca tenía que haberle dicho esto a esta mujer. Nunca tenía que hablar de esta manera, porque se produjo un gran problema ahora. Ahora la gente a mí, ¿cómo me verá? ¿Cómo me dirá la gente? Ahí viene el que dice que los niños son pecadores, ¿no? En ese momento yo no era padre, hermanos. No tenía hijos, pero hoy en día tengo 2 hijos. Entonces, cuando me pregunta, entonces su hijo, ¿a dónde se irá? Entonces yo le digo con mucha claridad, si mi hijo no cree en Jesús, él no puede entrar al reino de los cielos. Por eso, desde hace algún tiempo ya, mi hijo mayor está escuchando el Evangelio por mi esposa, ha escuchado también acerca de la salvación. Ahora el menor ya cumplió 3 años, creo que ya está en tiempo de escuchar con más detalle el Evangelio. ¿Por qué? Porque aunque ellos sean mis hijos, aunque sean hijos del pastor más popular del mundo, ¿no? Aunque sean hijos del pastor más espiritual de la tierra, pero si ellos no creen en Jesús, esta salvación no es que se puede heredar. No es que por lo que yo reciba la salvación, mi hijo, por mi salvación él es salvo. Sino que la Biblia dice que cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Sí? Entonces, en mi corazón, ¿qué confianza debe haber? Aunque mi hijo es pecador, aunque tiene pecado, pero si él escucha el Evangelio y acepta este Evangelio, entonces él también obtendrá la salvación. ¿No es así? Pero para eso primero tengo que saber, mi hijo es pecador. Si yo dijera, no, mi hijo es bueno, mi hijo no comete pecados, mi hijo es un santo, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tengo de predicarle? Pero si exactamente yo reconozco en mi corazón que mi hijo es pecador, ¿no? Que tiene la identidad maligna de Satanás, entonces debo o tengo la función por lo menos de instarlo a escuchar. Si él no me puede escuchar a mí por ser mi hijo, tal vez puede escuchar a los hermanos, o a través de la escuela dominical puede escuchar a la maestra que esté compartiendo el mensaje. Pero lo que sí debemos saber, no teóricamente, sino que en nuestro corazón debemos entender que así como nosotros nacimos con el pecado, así también nuestros hijos nacieron con el pecado, así también fulano nació con pecado, sultano nació con pecado. Por eso la Biblia nos relata la historia del ciego de nacimiento. Ya, en la Biblia 3 casos hablan de la condición del hombre natural. El primero, leproso. Leproso es decir que es insensible ante el dolor, ¿no? Cuando le pincha con algo en la zona de la herida no siente nada. Se refiere a la insensibilidad acerca del mundo de Dios, del mundo espiritual. Eso es la condición natural de pecado. Segundo, un paralítico. Un paralítico aparece en San Marcos capítulo 2, aparece también en San Juan capítulo 5, ¿no? Estos paralíticos, ¿qué tuvieron en común? Ellos no podían hacer nada, sino que necesitaban la ayuda de otro. Esto es la condición del hombre natural. No puede hacer nada para ser salvo, no puede hacer ninguna cosa para ser salvo, entonces necesita la ayuda de otro para poder recibir la salvación. Por sí mismo no puede, pero si se apoya en otro, entonces podrá ser salvo. Y tercero, el ciego de nacimiento. Ya dijimos el leproso, luego el paralítico y luego el ciego. Ciego de nacimiento es decir que somos ciegos espiritualmente desde nacimiento. Nacimos ciegos, ¿no? Sí, también existe en el plano científico, los niños cuando nacen también están ciegos, ¿no? No sé muy bien sobre este dato, ¿no? Pero creo que algunas horas, no sé muy bien, o tal vez algunos días, los niños no pueden ver nada. ¿Entienden? Espiritualmente también es igual. El ser humano nace ciego espiritualmente. Por eso un día Jesús, cuando increpaba a los judíos, les dijo, si fuereis ciegos, no tendréis pecado, dice. Pero como veis, vuestro pecado permanece, dijo. ¿No es así? Ya quiere decir que espiritualmente somos ciegos, no podemos apreciar el mundo de Dios, pero cuando nos encontramos con el Señor, cuando nos encontramos con la obra redentora de Cristo Jesús, entonces podemos tener la vista espiritual. Podemos llegar a ver la manifestación o el mundo de Dios trabajando en nuestra vida. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 5, es un texto decidor que nos muestra que no todas las personas llegan a aceptar esta condición de pecadores. Ya dice la Biblia en el libro de San Lucas capítulo 7 que los fariseos y los intérpretes de la ley no aceptaron los designios de Dios respecto de sí mismos y no se bautizaron, dice. Ellos no estuvieron de acuerdo que Juan les tratara de pecadores, no estuvieron de acuerdo que Juan les dijera que ustedes son generación de víboras, no estaban de acuerdo con esto. Es decir, que desde un principio ellos se han considerado justos. Pero hay una frase muy famosa, si mal no recuerdo, que ha dicho Lutero. ¿Sí? ¿Qué frase es? Para que una persona vaya al reino de los cielos, él dijo,
debe primero bajar a lo más profundo del infierno, así él dijo. Para que una persona acepte la salvación, primero debe ir hacia lo más profundo del infierno. Ya, esto no es literal, porque si uno se va al infierno ya no puede salir de ahí, sino que está hablando de que el corazón debe viajar hasta ese lugar. Debe considerarse cada uno destituido de la gloria de Dios, apartado de la gracia de Dios, que ya nosotros estamos condenados desde el momento de nacer en este mundo. Si nosotros podemos viajar con nuestro corazón hasta ese lugar, no es necesario ir luego a ese lugar, sino que ya el corazón ya estuvo en ese lugar y desde ahí el hombre puede encontrarse con una salvación tan preciosa que solamente depende de la obediencia de Jesucristo. Acá el versículo 19, la segunda parte. Así también dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si entendemos la política de Dios, hermanos, para nosotros será muy fácil ser guiados por Dios. Ya, vamos a pensar en este caso. Si Dios nos dice que por un hombre, es decir, Adán, fuimos constituidos pecadores, pero luego nos dice que para ser justos debemos cumplir la ley y los mandamientos, entonces diremos, Dios es un Dios injusto. ¿No es así? Porque alguien puede decir, ay, Dios me está acusando a mí, si yo no fui el que pecó fue Adán, es injusto. Ya si fuera así, entonces diríamos, Dios es injusto, porque yo no pequé, sino que pecó otro. Pero para revertir esta condición de pecadores, Dios utiliza la misma política. Es decir que no ve nuestros pecados, sino que ve a un hombre solo. ¿A quién? A Jesús. Entonces, para declararnos pecadores, Él ve a Jesús. A Adán. Adán es pecador, entonces Christopher también es pecador. Señor, pero ni siquiera usted evaluó mi obra, ni siquiera me ha visto cómo vivo, ni siquiera... No importa, yo no tengo que ver su vida. Ya con ver a Adán que falló, ya usted es pecador. Ay, Señor, pero eso es muy injusto. Oh, Adán es el culpable, no yo. Bueno, entonces, así también dice, así también por la obediencia de uno. Oh, entonces ¿no tengo que obedecer yo? No. El que debe obedecer es Jesucristo. Así nos dice el Señor. Entonces, así como tú has entendido que por un hombre Adán eres pecador, ahora yo te digo que por otro hombre, Jesús, tú eres justo. ¿Te parece eso una buena manera? Entonces el hombre dirá, ¿cómo no, Señor? Es muy justo lo que usted hace. Primero nos dice pecadores sin ver nuestras obras. Y luego nos dice justos sin ver nuestras obras. Entonces aquí solamente aplica un acto de fe. Creer que somos pecadores por Adán y luego creer que somos justos por Jesucristo nada más. Esto es la salvación completa y perfecta para nosotros. ¿Están de acuerdo ustedes? Ay, no, pastor, yo soy pecador porque yo pequé, porque yo robé, porque yo mentí, yo adulteré. No. Esos fueron los frutos solamente de lo que teníamos el pecado. Pero el ser pecador, hermanos, ustedes deben saber y grabarse a fuego en sus corazones, es por causa de un hombre. Un hombre, Adán. Esto es ser pecador bíblicamente. Si tuviéramos que decir, el que es pecador bíblicamente es el que acepta este versículo. Por eso dice, los muchos. Porque no son todos. No todos aceptan esta política del reino de los cielos. Gracias a Dios ustedes han aceptado esta política, han creído en esta política y luego ustedes han entendido que por un hombre Adán soy pecador. Por eso en mi vida se manifestaron los pecados. Por eso en mi vida yo pequé. Pero estos son los frutos del pecado. Pero mi condición de ser pecador es porque nací con el pecado. Es una herencia genética espiritual. No sé si están bien aplicados los vocabularios, ¿no? Pero genética porque
vino de los genes de Adán. Espiritual porque es una condición espiritual, ¿no? Somos pecadores porque nuestro espíritu está separado de Dios. Entonces, para regresar a Dios, también Dios obró de la misma manera. Él hizo que un solo hombre obedeciera ante Él, Jesucristo. Si Jesucristo obedeció, eso es todo. Si Jesucristo obedeció, pero ustedes no obedecieron ante la ley, ante los mandamientos, no es problema. El problema sería que si Jesucristo no hubiese obedecido, ahí tendríamos gran problema. Pero el texto acá dice que Él obedeció ante Dios. Y esta obediencia de Dios hizo que Dios, con toda certeza y confianza, nos diga: justos, ¿no? Ustedes son constituidos justos. Señor, pero yo no hice nada. Yo no me comporté bien. Yo no cumplí la ley. No es que te estoy diciendo justo porque cumpliste la ley, sino porque un hombre llamado Jesús, Él pagó por nuestro pecado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esto es el estudio del día de hoy. Dios nos ha declarado pecadores por un hombre Adán, no por lo que ustedes hicieron. Y luego nos ha declarado justos por un hombre Jesús. ¿Dónde está nuestra obra? Nuestra obra a Dios no le importó para decirnos justos, perdón, pecadores, ni tampoco a Dios le importó nuestra obra para ser justos. Alguien si piensa que esto es injusto de Dios, eso será problema. Si alguien piensa que Dios es injusto, puede pensarlo así. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que Dios es justo, que Dios es santo, y que de la misma manera como nos constituyó como pecadores, así también nos constituyó justos, salvos, santos. Ustedes son pecadores por la Biblia, por la palabra. No son pecadores por las acciones que cometieron. Y luego son justos no por las buenas acciones, sino por la palabra otra vez, por la obra de Jesucristo. En esta noche, esta palabra quería compartir con ustedes, porque para mí ha sido muy preciosa esta enseñanza. Les agradezco por su tiempo. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha compartido, Señor, en nuestro corazón la palabra. Realmente Dios nos declara pecadores, no por nuestras transgresiones, sino por un hombre Adán. Fuimos pecadores, constituidos pecadores. La constitución de nuestro ser estaba destituida de la gloria de Dios. Pero la Biblia, con gran sabiduría, nos dice: así también, por la obediencia de un hombre, hemos sido constituidos justos. Dios no ha visto nuestras obras para decirnos justos. No ha visto nuestro comportamiento para decirnos justos, sino que solamente Él vio la obediencia de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros aceptáramos esta palabra, si nosotros estamos de acuerdo con esta palabra, entonces también seremos declarados justos por Dios. Todos los oyentes en esta transmisión, Señor, que no haya ni una duda que la salvación, el ser pecador, es por la fe. El ser justo, también por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.